Master, ¿cómo llevas el retiro espiritual? ¿Cómo le haces de Ajá. un jugador de tu envergadura, de tu calidad, de tu nivel, después de que realmente decide dejar de tocar las piezas? De verdad te da fuerte por no volver a mirar ajedrez, así como decía un amigo mío, que no voy a decir su nombre, pero decía, no, a mí el ajedrez ahí se me da asco, ¿no? Pues el ajedrez es No, lo no, que te da de comer, son asco, pero me bueno. mantengo mirando siempre más. Estoy ahí, estaba siguiendo los torneos, ¿no? El de Valcansí, sobre todo, que tuvo buenos torneitos, ¿no? Estaban ahí. Sí, bastante bueno. En un momento vi que Giri era como el más viejo del torneo, ¿no? Era el Sí, veterano. Guiri. Increíble. De hecho, Guiri sí es uno de los Ya, más veteranos ahí. ya bastante claro que la nueva generación tomó las riendas del ajedrez actual. Pero no, me mantengo, por supuesto, mirando cositas y siguiendo los torneos. Alcancía, ahora estaba mirando un poco el Speech Championship. Pero bueno, sobre todo ahí haciendo bastante deporte y jugando tenis. Sí, no, la resistencia Y física, yo sé que relajado. por ese lado estás bien. Al menos todo el mundo tiene esa percepción tuya, que cuando le preguntas quién es el que está mejor así físicamente, dice, bueno, Lenier, ¿no? Igual que últimamente la gente andaba preguntando, y bueno, ¿quién es el que tiene más dinero en el ajedrez? Dicen, creo que Lenier también, porque no juega el Nacional de Estados Unidos. Entonces yo siempre trato No, de cierta manera, alimentar esa fama, ¿no? Le digo, no, es que el Master tiene 10 bitcoins ahí, que imagínate, está forrado el tipo ahí. Entonces, he escuchado todo tipo de teorías sí, todas teorías conspirativas. conspiranoicas. Es increíble la cantidad de chisme que se puede formar en No, es un que la entorno gente, tan pequeño, ¿no? ya lo dije ya en otro programa, que la gente no sé por qué no, como que no se mete en la cabeza que uno quiere coger un descanso, Un ¿no? break, ¿no? Sí, sí, Como es la que, gente es juega. que principalmente creo que por el tema económico, ¿no? Que la verdad que la Sí, suma que dan en estos torneos de Estados Unidos y todos estos torneos que bueno, que tú eres invitado obviamente siempre, es como que wow, pero espérate, a ver, hay mucho dinero en juego, ¿no? O sea, para los términos ajedrecísticos, quizá para alguien de tenis o algo así, ya eso sería como que sí. un chiste, ¿no? Pero bueno, quizás por eso la gente como que se crea esa incógnita. Pero bueno, Ah, pero eso es lo bueno ujú, del ajedrez ahora, que como hay tantas opciones, puedes darte el lujo de escoger lo que quieres jugar. Por ejemplo, si eso no quieres jugar, por ejemplo, clásica o no te gusta el freestyle o no te gusta la rápida y quieres jugar clásica, cualquier variante de esas puedes irte entonces por las alternativas y tienes ahí, por ejemplo, ahora mismo si quieres jugar solamente rápida y freestyle y eso como estoy haciendo yo, o ujú. mayormente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso, pero voy a jugar ahora clásica otra vez, la American Cup. Pero puedes escoger dónde quieres jugar y aún así tienes buenas chances de hacer un dinero decente, ¿no? Es lo Es bueno verdad, del ajedrez es actual, yo verdad. creo. De hecho, creo que te envié un enlace hace un rato en el cual decían los tipos que habían ganado más Así, dinero en el ajedrez, ¿no? Y creo que Magnus era el número uno, segundo Nakamura, sí. tercero No, Pecho Lobo, segundo es o Fabi, ¿no? Pecho. Ah, el Fabi, perdón, no, el Fabi, ¿verdad? Que está forrado también. Sí, el Fabi que es millonario histórico. Millonario histórico, ¿verdad que sí? Pero el tipo ahí tranquilo, ¿verdad? Que bastante humilde hasta en eso. Es bastante Sí, ahorrativo hasta para comprar arroz, creo, y comprar. sí, Es probablemente tenga verdad. más que más, Sí, sí, lo que gana, probablemente tenga más que lo que mano. guarda, ¿no? Yo creo que nunca me comentó, no sé si creo que nunca había un resort, una historia de esa. El tipo no, el tipo no va a resort si no lo invitan a un torneo, creo. No, sí, Pero el sí vi Fabi, que ellos dos y no, después Lebón, ¿no? Pues Lebón, después yo Pecho creo que Lobo, Lebón, sí. con los dos freestyle eso que jugó, ya si quería no tenía que jugar más nada. Yo creo que sí, ¿no? Porque en realidad, ¿qué más Ganó más de hizo medio Lebón millón en, con dos torneos, ¿no? sí, no, no, impresionante, impresionante. Eso fue una bestialidad lo que hizo Levon. Y yo creo que Sí, por eso estaba muy relajado y que él simplemente quería jugar ajedrez por amor al arte, ¿no? Por la pasión que le embarga el ajedrez a todos, ¿no? Y Master, variando un poco el tema, hablando de pasión y todo esto, bueno, estuviste siguiendo el Tata Steel y todo esto, ¿no? No solo en la categoría primera, sino vamos a comenzar por los Challengers, ¿no? Está la categoría sí, Masters, pero los Challengers que estuvo bastante interesante también, ¿no? Porque usualmente uno no le presta mucha atención a los Challengers, a no ser que existan jóvenes promesas que hoy en día pues abundan, ¿no? sí, siempre hay jugadores ahí
que son a interesantes. seguir. Por ejemplo, Faustino, por seguir a Faustino ya vale la pena, y también Chucky, ¿no? Que Chucky. a mí siempre me gusta seguir a Chucky, ¿no? Y en un momento estuvo con chance de ganar Cerca. el torneo. Sí, de hecho le Sí, ganó a Andy, a Woodward, le ganó en una ronda crítica, ¿no? Y es cuando ahí todos en pareja, pero no solamente le ganó a Andy, también le ganó a Suleimandi también, el sí, Aydin, el jugador de Azerbaiyán, para que todo la gira sea completa, ¿no? O sea, le dio galleta a los dos líderes y sí, por no, eso estuvo Chucky se interesante ese puso. torneo. Yo También creo, las chicas, ¿no? Carissa, que jugó Carice súper también jugó bien. súper Se bien, quedó, yo sí, creo que sí. cerca de la norma, ¿no? Yo creo que hizo los mismos puntos que Faustino, ¿no? Me Me suena dio que la sí. impresión. ¿Esa gente se quedaron a, qué fue, a medio punto de la norma o a un punto? Faustino ya no podía hacer norma, estoy seguro, por el tema Oh, de que ya había hecho normas en 2 cerrados y solamente puede hacerlo en abiertos. O al menos es la nueva ya, por normativa. eso, por eso. Ya, ya, Ujú. no. Pero me imagino que Carissa sí estaba luchando por la norma Caricias y no se debe haber estaba quedado muy lejos. Vivisara también, que es no, no, durilla. no, Vivisara, sí, sí, Vivisara comenzó muy bien. De hecho, bueno, le ganó la primera partida a Andy, que a la póster fue el campeón. Claro, le ganó estando más tiesa que un hielo, ¿no? Pero esa es otra historia. Al final, sabemos que en el Sí, sí. ajedrez aprender a ser resilientes es una virtud también, ¿no? Sobre todo cuando estás en una posición inferior. Un tema que siempre ahora le digo a mis alumnos fue un concepto que tú diste precisamente en una de estas conversaciones, es que cuando estás inferior, no busques mejorar tu posición de inmediato, Ah, porque va a sí. colapsar, sino más bien busca Sí, de sí. mejorarlo de manera gradual, ¿no? Yo el Entonces, libro de Goreski, eso creo que era uno libro de Goreski. de los Yo, principios yo, de Lasker, no sé si de Lasker, que era de famoso Lasker, sí, sí, por sí, me defender su suena de posición. Lasker. Sí, a lo Increíble, ¿no? primero es no Lasker, trates de mejorarla, porque ahí déjala tranquila, ¿no? Deja que se enfríe, no estés deja mal avanzando así. nada, déjala mal ahí, mejor una cosita por aquí, otra cosita por allá y poco a poco. Pero qué visión Sí, del Lasker, ¿no? O sea, desde esa época ya remontarse, porque hay que tener en cuenta que en esa época la capacidad de defender a los jugadores era pésima, ¿no? O sea, con todo el respeto, sí, porque ya es sé cierto. que uno se gana el odio de muchos fans de Capablanca, de Lasker, de Alekhine, y No, dicen, pero no, eso pero sí. habla con más respeto, pero es objetividad, ¿no? O sea, y No, no, como dirían sin en perderle respeto, España, pero está claro que objetivamente sí, ese es uno de los grandes cambios, creo, del ajedrez moderno, ¿no? La habilidad para defenderse bien. sí, las Yo siento que computadoras hoy en día es han... muy buena también, Sí, pero en esa época sí, era bien mala, sí. La defensa era por el piso. es la realidad. Creo que pocos jugadores tenían esa capacidad. Lasker era uno de ellos. Y si no sé si el único para defenderse en posiciones tan malas. Steinis tal vez también, ¿no? Pero bueno, Steinis no se No, los de las enfrentó élites, a... claro, que siempre eran de los mejores, pero el tema es más bien ya cuando bajas ahí como al quinto, el sexto, Alekhine y Ujú. Capablanca, eso claro que se defendían, ¿no? Sí, Pero sí, ya sí, quizás sí. cuando bajabas ahí a uno del top 10 era bastante flojo, ¿no? Comparado con como debería ser Con los otros un jugadores, top es 10 verdad. actual o lo que sea. ¿Y qué te pareció en realidad el Challenger? Mira, Ivancho que estuvo muy cerca de poder ganarlo, o sea, si no hubiera perdido esa participación con Lamy, bueno, ese es muy subjetivo también hablar de esa manera, ¿no? Pero uno que, muy aparte de Faustino, que obviamente toda la gente estaba fiel a Faustino al principio y todo esto, y bueno, ya sabes que los fans del ajedrez latinoamericano a veces somos un poco muy circunstanciales, ¿no? Somos fans hasta que nuestro equipo va ganando y ya ni bien le meten 2 papazos, ya dicen, no, pero ¿qué? Si el tipo es, no sé qué. Y a veces la gente la gente le encanta ver el resultado y no el proceso, ¿no? Ese No, es pero yo muy creo que típico. para Faustino fue un buen torneo, ¿no? Que si te Jugó fijas súper bien, jugó súper el bien. año anterior fue malísimo el torneo, que recuerdo que lo comentamos y a mí me vino a la mente un torneo que jugó, no sé si fue Kamsky cuando era muy joven, que jugó un super torneo y le hicieron pedazo, ¿no? Quedó último, así parecido, ¿no? Ganó una partida y un par Ujú. de tablas, una cosa así. Y después, 2 torneos después, ya quedaba entre los 3 primeros en torneos duros y eso. O sea, que los jugadores así talentosos y jóvenes, tan jóvenes, absorben la experiencia esa y Asimilan, sí, sí, la asimilan el procesan golpe muy rápido. bien, ¿no? La procesan Ujú. rápido. Y ya de un año a otro, él está batido y ya, bueno, no por los primeros, pero no estuvo lejos, ¿no? Estuvo claramente siempre de la mitad de la tabla No, para una arriba. mejora impresionante, sí. Sí, Era un posible, quizás no al título, pero sí entre los primeros, o sea, porque, a ver, al principio se pensaba que sí podía lograrlo, ¿no? Pero es que Andy Woodward se desmarcó de una manera violenta, ¿no? Y a mí me encantó, en realidad, Andy, porque que no se habla mucho de él, él siempre tiene un perfil muy bajo, de hecho, es un muchacho muy cristiano, filipenses, creo cuál era su número, sí, su nickname, Philippians, Philippians, 4-6 o 4-6, sí, una el de esas, nickname. sí.
Sí, sí, No y se es puso. simpático. Sí, porque yo a él lo conozco, bueno, y lo conozco desde que tenía 11 años por ahí cuando yo estuve jugando los torneos. Y había otro niñito que se llamaba Rayo Chen, que era un niñito más extrovertido, Sí, yo me más acuerdo de loquillo, él. Yo le di alguna súper clase. talentoso también. Sí. Sí, y es muy, muy, muy talentoso, pero lo que pasa es que parece que su manejo de los nervios era muy diferente al de Andy, ¿no? Y entonces cuando la gente siempre decía quién iba a llegar, pues se pensaba que Rayo, pero el otro manejaba mejor el tema, ya sea de la derrota o de la victoria, se mantenía Son de siempre la muy misma estable. generación. De la misma generación, yo creo, sí. O Sí, Andy sí, es bien quizás un joven, año Andy. más. Sí, y Andy, pues la Tiene verdad que 15, 16 o algo así ahora. 15, me suena 15. que 15. Ujú, 15 y bueno, yo lo vi jugar el World Open este año, no, perdón, el año pasado, que literalmente Masters, si a mí me estaba yendo mal, a él estaba yendo 2 veces peor que a mí. Entonces era una cuestión que estaba jugando en la mesa 70. Y bueno, de hecho, por cierto, hace poco hablando con Josecito, bueno, él tiene un podcast y que por cierto pronto lo vamos a tener de invitado, ya estaba coordinando con él, que me olvidé de comentarte, así que te lo digo aquí en la directa, pero bueno, en fin, el caso es que él comentaba justo en uno de sus podcasts que lo entrevistan por ahí, de que jugar en Estados Unidos es muy difícil, ¿no? Porque casi la mayoría de gente baja Elo aquí, o sea, a no ser que estés jugando en torneos cerrados o algo así, bueno, en mi caso Sí, es... jugar en los abiertos aquí con Elo alto es casi imposible, misión imposible, ¿no? Sí, es muy difícil, El casi flaco todos hemos bajado únicamente. de Elo. El flaco y porque juega dos, ¿no? Porque Y le de resuelve. hecho, en el primero, en el segundo creo que ya terminó en cero, ya tuvo su riesguito ahí, ya su tufío. Mm. Pero claro, si te acostumbras a jugar con ese tipo de nivel, pues en algún punto alguien te adivina, todo el mundo está emocionado de querer Claro, jugar contigo y tú no tienes nada que ganar, ¿no? Y más alguien como el flaco. no, es durísimo. Sí, pero es muy interesante. Entonces, Andy, por ejemplo, trató de migrar a Europa, que siempre hablamos, no es que en Europa se juegue mejor ajedrez, pero en mi opinión, y no sé qué tú piensas de esto, pero creo que el hecho de tener la oportunidad de prepararte una ronda al día, ¿no? De revisar tus partidas, porque al final en el transcurso, por ejemplo, de las dobles rondas, uno realmente no analiza sus partidas, sino uno como que trata de ver los errores que cometió, ¿no? Analizar eso un poco Más más rápido. profundo, ¿no? Sí, lo más rápido posible porque tienes que jugar la otra partida, no te vas a poner a meter 3 o 4 horas ahora analizando tu partida y ver qué puedes mejorar, ¿no? Ves las cosas específicas. En cambio, en Europa, cuando es una ronda por día y todo esto, pues obviamente tienes mayor tiempo, ¿no? Aprendes de tus errores, generas quizás alguna novedad en alguna línea que estás estudiando y todo esto. ¿Qué opinión tú tienes al respecto de los entornos y de elección de torneos cuando estás en cierto nivel, ¿no? O sea, digamos que estás buscando ascender de un nivel de 2.500 para arriba o 2.600 para arriba. ¿Tú cómo Yo ves creo el tema de la que elección de torneos? el ajedrez, como sabemos, ha cambiado mucho, ¿no? Indiscutiblemente, los recursos y las cosas que tienen hoy los jóvenes para progresar son muchas más que en la época de nosotros. Y aprovechando eso, Uno se siente viejo, ¿no? Cuando uno dice en la época de nosotros, pero sí, es verdad es que ya uno ya se ve como un ya anciano ya en los torneos a veces, han sí. pasado años. Yo creo que hoy en día sí se puede incluso integrar las dobles rondas esas, o sea, eh, Triple Master, ya se va a integrar la triple, que por triple. cierto, la FIDE Bueno, aprobó ahora el tema de 45 minutos con el 45 minutos como más clásica, 30. se van a jugar dos de esas, ¿no? No creo que tres, ¿no? Sí, yo creo que ya 3 sería demasiado ya. Tres tampoco. Dos está bien, pero uno se ahorraría un buen torneo, un buen dinero también, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que yo no veo mucho problema en las dobles rondas. O sea, claro, lo ideal es siempre tener un tiempo extra ahí para procesar las cosas. Eso, si jugando un torneo con el formato de toda la vida, una partida, te preparas, juegas al otro día, sería lo ideal todavía para mí, ¿no? Pero no es el fin del mundo las dobles rondas, sobre todo cuando tienes, no sé, como Faustino, 12, 13 años, 15, como Que Andy. eres profesional, ¿no? Porque Faustino es profesional también. Claro, esa gente se ve que le dedican todo el tiempo literalmente al ajedrez y entonces ahí puede, o sea, tienen energía, no creo que sea un problema. Siempre te cansas, ¿no? Pero tienen una reserva de energía eh, brutal, ¿no? Con esa edad. Sí, sí, bueno, justamente estábamos hablando detrás de cámaras, como quien dice, del enfoque, por ejemplo, de alguien como Erigaisi, ¿no? Que juega demasiado, ¿no? Y quizás ahora Caruana Y también va a ser lo colapsó ahí mismo entre candidatos.
En Vacancy, Pero no sé si terminó viste. colapsando en Wake and See, sí. O sea, de hecho yo Sí. aposté por él. Por suerte, la persona con la que estaba apostando, que no me acuerdo ni su nombre, no me aceptó la apuesta y entonces, bueno, gracias a Dios, pues no hubiera perdido, bueno, un almuerzo, ¿no? Pero en fin. Eh, pero Yo sí, o sea, recuerdo el que Guy sí el año es... pasado sí quedó menos, y creo que hizo -4 este año, quedó muy, muy mal, ¿no? Quedó en los últimos. Pero recuerdo que el año pasado también le fue mal. No sé si fue -2, -3, algo así, también muy, muy mal torneo. Vaya, Cierto, cada que no llega sé, Wake and See le estuvo tan mal. va... Y después acordándome, me estaba pensando que ese torneo de Vacancy, históricamente hay gente como que siempre lo juega mal, como es que nunca pueden romper la maldición esa de torneo malo año tras año. Por ejemplo, Cranny era así. Nunca se le dio bien ese torneo, ¿no? Vaya, claro, para el nivel de él, ¿no? Que se esperaba que llegara ahí, quedara, si no lo ganaba, quedaba entre los 3 primeros. No era así, siempre quedaba en la mitad de la tabla, a veces incluso en negativo. Yo creo que él una vez dijo que él era un tipo noctámbulo, que siempre él era de los que se acostaba tarde y no sé qué, a las 5 de la mañana preparándose y después dormía hasta prácticamente antes de la ronda. Se levantaba 1 hora antes de la ronda, una cosa así, se jugaba a las 3 de la tarde, se levantaba a las 1 o a las 2, comía y iba a la partida, ¿no? Y que un torneo como Vacancy, donde creo que no le alcanzaba la luz del día, una historia esa, ¿no? Porque Ujú. la noche es bien, bien larga, los días son cortos. Y así era como él lo justificaba, pero al final del día, ese es un torneo que yo recuerdo que siempre fue así. Había gente que simplemente no se les daba bien. Grichú creo que era otro que nunca le gustó el torneo, en un momento dejó de jugarlo, ¿no? Los resultados no eran buenos. No sé si será el caso de Erigasi. Erigasi, a mí me da la impresión también de que había un tema ahí, tú sabes, psicológico, porque un tipo que se pasa todo el año jugando súper bien en todos los formatos, ¿no? Que eso lo hablamos ya, en clásica, en rápida, en Blee, quedó medalla en los 2 torneos en Doha, brutal, ¿no? Entre los 3 primeros en Blee y en Ujú. rápida. Freestyle también en la final, por allá juega bien en todos los formatos, domina, y entonces te quedas fuera de los candidatos y del Grand Chess Tour. No entró en el Grand Chess Tour tampoco, porque me imagino que sea por un tema de que invitan a una cantidad determinada de jugadores de un país, ¿no? Por ejemplo, de la India invitan a Pranananda y a Gukesh, entonces ya no lo invitan a él. No sé si Claro. será por eso, pero bueno, se quedó fuera del Grand Chess Tour. Entonces, me imagino que te quedas fuera de los candidatos, te quedas fuera del Grand Chess Tour después de haber jugado brutal el año, tener resultados. Entonces, eso como que no sé, quizás eh, te puede traer un poco down, ¿no? En el tema anímico y eso. No sé cuál fue la justificación, pero se veía un poco desmotivado, me pareció en el torneo. Fue bueno, una de las sorpresas, ¿no? Pero por otro lado, sí, Keimer bastante inestable, o sea, en un momento jugaba la partida esa que pierde con Banfores ahí, que lo hacen pedazos, jugando muy ¿Verdad que mal, sí? pierde incluso un par de ellas seguidas y después gana 3 o 4 seguidas. Se ve que es un tipo duro, pero no sé, como que le falta estabilidad. Es más estable sin duda Dusatoro y Sindaro, que fueron los que ganaron. Bueno, ganó Dusatoro el torneo, por supuesto, que viene también de una racha brutal, ¿no? Ganó Londres, después Sí, de medalla. hecho, después de perder con Josecito, demostró una interés impresionante, ¿no? O sea, ganando muchísimos torneos, quedando siempre por arriba Sí, y como sí, que fue una especie de tuvo una pequeña accidente, por caída así ahí. Sí. decirlo. Ujú. Y Así después de eso que, se levantó y llevó buena racha. Ganó Londres, el mm, segundo ya detrás de cárcel en el Blitz. Bueno, ganó Vacancy ahora. Y me suena que tuvo otro resultado bueno por ahí. no Pero sé si bueno, en en el de general, Mundial de Rápidos o Blitz quizás Sindarov, Sindarov es No, otro Senderos ha tenido un año brutal, ¿no? que se mantiene súper estable. Quedó segundo ahí, creo que sin perder partido. Así que ese va a ser uno de los, quizás de los, tú sabes, de los tipos a mirar ahí en los candidatos, de los que no son Ujú. a priori favoritos, pero que son de los peligrosos, eso que puede, en teoría, hacer lo que hizo Bukech, ¿no? En el candidato pasado. Que nadie Sí, contaba porque al mucho con él final, y y terminó al ganando. final Buki terminó clasificando. Pero también otra, bueno, el Flaco de hecho fue el año que Fabi creo que estuvo cerca también porque terminó empatando con Nepo un final completamente ganado, ¿no? Una historia de esas. Sí, sí. Sí, No fue sé si la fue, partida claro. esa trágica, ¿no? Si Fabi Ujú. ganaba, Cualquiera eh, de los dos que ganara se bajan. empataba, iba a un desempate con Gukesh, que era él el favorito, y bueno, después hubiese sido favorito también en el match, ¿no? Probablemente Ujú. Contra Dean. no es secreto, ¿no? Que tanto en el candidato pasado como en este,
probablemente sea más difícil ganar para un tipo como Fabi, ganar el candidato que no ganar en Qué Masters. mal. Ujú. Sí, Pero no, sí, esa partida con Nepo, que me acuerdo que la transmitimos en directo. sí. Una locura, estaba muy ganado al principio, en medio juego, cogió una posición aplastante, de esas que, o sea, normalmente no deja escapar, la verdad. Y Vamos a ver si de hecho este año, ya que estamos en periodo sabático, bueno, no tan sabático, pero a ver si nos da chance de quizás poner un poco lo de los candidatos, ¿no? Que sería muy interesante sí, cubrirlo ese quizás en ciertos torneito, horarios. uno de los más seguidos siempre del año. Sí, 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 sí. Como, bueno, sí, ese partido fue de tragicomedias, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, eso pasa. Y volviendo al tema de Wake and See, que tú dices que hay muchos jugadores que pues, o sea, históricamente les ha ido muy mal en ese torneo, como hay otros Sí, torneos que te van muy bien, y ya uno exacto. mentalmente pues empieza ya a crearse ese sesgo, ¿no? Ese bias, como dicen aquí, contra Sí, ciertos torneos. Pero tú que has jugado esos torneos muy largos y que a veces uno piensa que un torneo de, por ejemplo, doble ronda es más extenuante que un torneo de una ronda. Y te lo digo yo desde mi perspectiva, no como tanto jugador, bueno, he jugado varios torneos de una ronda, ¿no? Pero los que juegan ustedes con su día de descanso, solo los Capablanca, ¿no? Que el día de descanso, que no sé qué, que otro día de descanso para visitar a no sé qué, tienen como 3 o 4 descansos durante un torneo, que o sea, estos tipos cuántas veces descansan, ¿no? Y ahora imagínate, y estamos hablando que en esta época no se hace tantas pausas como, no sé, esos torneos de la época de la Unión Soviética, ¿no? Que un torneo duraba sí, un mes, ¿no? Eso ya era una sí, bestialidad. Entonces, exacto. porque Hablando manejas tu... soviéticos, eso que eran 20 partidos, los con mismos candidatos, torneo Sí, candidato, eso que ganó tal, y cuando Fischer y eso, en los finales de los 50 y principios de los 60, que eran 20 y pico partidos. por ejemplo, mi opinión justo de eso, ¿no? Pues desde el punto de vista no solamente como jugador, pero más que todo como, bueno, tuve de ser cuando el flaco y tuyo también en Rumanía y todo esto, y sus días de descanso y todo esto. A mí me parece más extenuante los de un día con mucho descanso. No sé por qué, Sí. porque me da la impresión como que es demasiado tiempo jugando un solo evento y no hay Ujú, una conclusión, ¿no? Entonces como que uno se exacto. queda Siempre tienes ahí la conectado. tensión, claro, aunque estés de descanso, lo que sea. Cuando estás de descanso, estás Exacto, pensando en la próxima ronda. exacto, exacto, exacto. So, no sé, no sé cómo, en Da un realidad, torneo, cómo. un torneo de 3 o 4 días, un fin de semana, aunque tengas doble ronda todos los días, al final, sí, te pasas, Ya, es se súper acabó. difícil, pero se Es acaba. verdad, es verdad, es verdad. Uno Se dice, acaba no, pero rápido. preparar. Y es como que piensas demasiado eso durante esas, por ejemplo, esas 2 semanas que puede durar un torneo, 3 semanas que me puede jugar, Ese que de no me puede Vacancy, jugar. bueno, ese torneo es una reliquia, o sea, ya no, es un torneo del Ya no pasado. existe así. Ya no quedan esos torneos, es el único que queda así. 13 rondas con pues, 3 días de descanso. Te pasas ahí 3 semanas. 3 semanas preparando, tratando de ver qué te va a jugar, analizando y, sí, y si te está yendo mal puede ser una tortura, ¿no? Porque dices, ¿cuándo se acaba Sí. esta cosa, no? Como por ejemplo este jugador de República Checa, creo que es, que se llama Panguen, Ah, ¿no? Taidaban, ¿no? Sí, Taidaban, sí, Sí, fue Taidaban. muy, muy mal, sí. Y que no estaba jugando mal, pero había momentos que llegaba a la jugada 40 y simplemente colapsaba, ¿no? O sea, antes de llegar, sí, Colapsadas. colapsaba en la jugada 36, 37. Y eso es muy durísimo. Es la verdad que, sí, ahora pensando en el tema de la ronda, una ronda por día o doble ronda, yo creo que incluso hasta las 3 rondas, pum, ya el estrés es menos y para afuera, ¿no? Quizás es por eso que Magnus ya no le interesa controles de tiempo tan largos, ¿no? Y hemos tenido esa conversación Sí, bastante, es que la clásica es, eh, por así decirlo, como lo que define al mejor jugador de ajedrez, pero también Fabi dijo que precisamente él no piensa que las clásicas sea el único patrón que se debería considerar y el gran Lenin, que diga Lenin, eh, o el buen Chuchelov, bueno, no creo que vea el podcast igual. Así que también comentaba precisamente que comparar las clásicas es como comparar pues un corredor de maratón de 10K con otro de 25, con otro que corre un sprint de 100 y así, ¿no? Entonces, hay diferentes modalidades en ese sentido, ¿no? Lo que está claro que y esa es la vida, el viejo debate del ajedrez, ¿no? ¿Cuál es que es lo más? sí,
Mejor Pero creo que ritmo. no es aplicable en realidad, ¿no? Porque el mejor de clásicas casi siempre es el mejor en todos los ritmos después. No como, por ejemplo, no sé, el mejor de maratón va a ser el mejor en 100 metros, ¿no? Funciona diferente en ese sentido. No, no, funciona diferente, sí. Es más bien, no Ujú. sé, quizá. Sí, no, es que el caso de Manu, en general los jugadores que han dominado así, claro, dominan, por ejemplo, Casparo en su día también probablemente hubiese sido mejor y lo era, ¿no? Lo que pasa es que no había tantos torneos, no había un ranking como ahora y campeonato mundial y torneos de rápido y de blitz, pero yo creo que lo hubiera sido también. Eh, pero ya entre los iguales y eso, por ejemplo, si te pones a pensar Gukesh como campeón, suponte por ficción, ¿no? Que no estuviera Manu en el panorama mundial. Eh, Sería como no cuando está fue claro Petrosian campeón del quién mundo, ¿no? domina. Ajá, sí, no está claro quién domina en qué ritmo, ¿no? A lo mejor hay alguien que es claramente mejor en ritmos de rápida y eso que en lenta, incluso a nivel de ser el mejor del mundo, ¿no? Un Ujú. dúo, un tipo así, ah, el mismo Firuza, que es muy duro en formato rápido, pero en lenta como que todavía, o sea, es duro igual, obviamente, pero no duro al nivel de dominar así, ¿no? Claro. Pero claro, tienes a Sí. Carlsen ahí que lo gana todo hasta los hules, ¿no? Tipo, se No, aburre un sí. poco, da la impresión de que se aburre un poco y tiene que buscar cosas nuevas. Y ahora lo vimos no sé si lo viste, con un bigotico ahí que se parece al Chapo, man. Ah, Chapo Guzmán, ¿verdad que Yo creo sí? que se aburre, el tipo dice, a ver, ya las metí Chapo todas en este Vikingo. torneo. El año pasado las metió todas, literalmente, en el torneo de freestyle ese de Grenque. Ya hice esto, Bueno, hice sí, lo de hecho, otro. sí. Tengo que buscar algo ahí para entretenerme. Ya me dejarme el bigotico del Chapo. Sí, sobre todo para que Está tenga el cómico. sello ese, No está un cómico el sello bigotico. paternal ahora tiene. Sí, 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 verdad que el bigote está. Mi bigotillo, a ver con qué nombre le sale Pepe. Me Bigotico. gustaría ver los comentarios de Pepe. Complejo, Firuza parece. Y ahí está haciendo la competencia. No, pero es que el bigotillo de Firulla era diferente, ¿no? Parecía más una pelusilla en ese entonces, como decía Pepe. Nada, de Ahora más es no me más. parece cómico. Buster, y volviendo al tema de Wake and See, ¿no te pareció de que em, durante el transcurso de las partidas se vieron demasiados horrores ajedrecísticos, ¿no? Como que blunders demasiado elementales, como Kiri Sí, cortándose pieza, después no, no yo sé creo quién más se que cortó otra pieza por ahí. a Eran veces como da la errores impresión de muy que sí, la primera ronda esa creo que fue Nima el que le ganó a Fedoseev, ¿no? Que afedosios. Ujú. se deja una cosa ahí. Yo, a veces me da la impresión esa, yo creo que es real, como que el nivel al final no es que ha bajado, pero se ven más esos blunders así atroces, ¿no? A mí me parece que tiene que ver mucho con todos los cambios de formato, creo que eso lo hemos hablado alguna vez. Antes la gente, o sea, la época de Crania, Nan y Kasparov y eso es como que todo el mundo, el ajedrez era el ajedrez clásico y todo el mundo se concentraba en eso y se adaptaba a eso, ¿no? Eh, ahora sí, está jugando Alcancillo y mañana está jugando el Speech Champion, ese está jugando Google, ¿no? Correcto. Y al otro día juega freestyle, y al otro día juega 5 minutos, 15, 10 en chess.com, no sé qué. Y tienes que cambiar Y la gente tiene que constantemente, es estar verdad. haciendo el cambio ese constantemente. Eso ya desde hace unos años, no de ahora, evidentemente, ¿no? Y a mí me parece que sí, los jugadores duros, clásicos, eh, están en una especie de limbo ahí entre, ¿sabes? Jugar rápido, porque tienes que jugar rápido en quizás más del 50% de los torneos que juega al año. Y tener la mentalidad esa práctica de, tú sabes, de jugar rápido y medio que blufear a veces. No vas a estar seguro de nada, obviamente, pero tienes que tirar una para adelante rápido y entonces como que te induce un poco a ser superficial o si se quiere decir así, ¿no? Y después como que eso a veces como que se traduce a la partida lenta, ¿no? Porque no logras hacer el cambio de vuelta y ves que juegan rápido, a veces hacen jugadas malas y cometen blunder y eso. Me parece que eso se ve mucho más hoy en día que al ajedrez en el ajedrez de alto nivel me refiero, ¿no? Probablemente en todos los Mm. niveles, pero en el ajedrez de alto nivel es bastante, yo creo que es bastante obvio que pasa eso más que antes. Me da la impresión a mí, no he hecho el trabajo estadístico, pero de mirar ahí las partidas, eso, pero me da la impresión Tiene, de que es tiene así. sentido, tiene mucho sentido lo que dices, en mi opinión también, porque creo que es que es darle contexto a todo, ¿no? O sea, porque de cierta manera, ¿por qué se producen esos blunders? Eso que dijiste es muy importante, ¿no? Claro, porque tienen que adaptarse a pensar de maneras diferentes durante el transcurso del año, porque juegan más de tres modalidades diferentes, ¿no? Entonces, si nos Mm, remontamos a la época
no sé, Caspar Karpov, que es quizás la más próxima, por así decirlo, eh, pues era diferente, ¿no? Era clásica, después quizás Rapid y Blitz, pero Rapid y Blitz era como que muy cercano, ¿no? Pero no había eso de Ultra Bull, 3+2, los incrementos eran diferentes, era una percepción. Y no se jugaba todo el tiempo, no era como para definir algo en realidad, ¿no? No era que todo el tiempo tenías que estar cuchillo en el Exacto. Blitz o en las rápidas, ¿no? Era como que, bueno, parte del entrenamiento, pero nada específico, ¿no? Sin embargo, hoy en día, pues es bastante específico en ese sentido, ¿no? Y se ha ido convirtiendo en, bueno, en la carta de presentación ya de muchos torneos, ¿no? Bueno, tú mismo, por ejemplo, las rápidas es básicamente Sí, ahora es eh, mi nueva tu carta de especialidad. presentación, ¿no? Tu nueva especialidad y me acuerdo hace un año que decías que las clásicas y sin embargo ahora te menciono las No, clásicas y es no, como si yo lo mascaras que pasa limón, ¿no? es que Así, yo sigo pensando que las clásicas tienen que tener la supremacía en el ajedrez no, eso está claro, sí. cuando se trata de decidir quién es el mejor jugador de ajedrez. Para mí sigue siendo el que, tú sabes, mejor en clásica, porque es como que ahí, no sé, es como que ahí tienes todos los recursos, lo que hay en el ajedrez. Yo lo veo así, ¿no? Hablando un poco más abstracto, digamos, es un juego de estrategia, lo que sea, tienen miles de formas de enfocarlo, qué sé yo, y en las clásicas es donde tú sabes, tienes todo a la mano y tienes todo. En rápida tú puedes decir, ok, pero no sé, el tipo le faltó, el tipo tiene una intuición y una capacidad de análisis bestial, pero no sé, le faltó tiempo, estás ahí introduciendo el elemento ese de bluff y no sé qué, claro, ganó el otro que en realidad es peor. Pero en las clásicas como que no hay justificación. Que te ganen clásicas es mejor que tú, sobre todo si te gana un match o a la larga demuestra que es mejor que tú. Por eso a mí me parece que es el sistema último, ¿no? Para determinar el mejor jugador. Claro, en el caso mío no, yo no juego por cuestiones personales, pero no dejo de reconocer que es el formato rey del ajedrez, ¿no? Si vamos a hablar del mejor ajedrecista del mundo, tienes Claro, pero que también ganar si un te vas clásico. dando cuenta que ya las clásicas, conforme han ido pasando los años, si te recordabas cuando tú iniciaste, ¿no? Pero se han ido recortando, ¿no? O sea, lo que Sí, se claro, considera un hay ritmo muchos más torneos de clásico. rápida eso, pero No, 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 todavía me existe refiero el tema del el tiempo, tiempo. del ritmo de juego, sí. Sí, sí, no, bueno, yo empecé jugando, todavía se jugaba 2 horas y media. Yo creo que en un momento llegué a jugar ese de 2 horas y media para 46, un sistema, un formato de esos rápido. 46, wow. Sí, Sí, creo que en vez de lo 40, vi en alguna 46. Puse planilla. unos escolares por ahí en el 93, una cosa así jugué. Yo creo que jugué ese ritmo. Pero bueno, después durante años, 2 horas para 40, que al final es lo mismo, ¿no? Parecido, sin incremento que jugar la hora y media para 40, pero con los 30 segundos. Y, pero bueno, después se jugaba 1 hora para 20 más, hasta las 60, y después entonces que era media hora fin. Y ha ido, por supuesto, se ha ido recortando eso. Sí, Pero por eso todavía, mi mi punto era como que, claro, uno dice el ritmo clásica, pero dentro de poco la FIDE le va a seguir quitando tiempo y ya no vamos a saber a qué le vamos a llamar yo la clásica verdad que porque no creo. Yo no creo que se le deba llamar clásica a 45 minutos. Me parece que eso, o sea, sí, la FIDE puede ponerle, cambiarle y quitar y poner los nombres que quiera, pero al final no creo que eso sea ajedrez clásico. Me parece hasta que 90+30 en tu es opinión. un rápido, sí, es un tipo de rápido Semiclásico, un poquito más semiclásico. largo, sí, pero no creo que entren. Yo ni siquiera considero clásicas el hora y media sin control en la 40, no creo que sea clásica tampoco. Me parece que eso es una especie de rápida también. Wow, esa Pues claro, esa tienes que darle tiempo a la gente cuando termina un apuro, ¿me entiendes? Si tú una partida que entres en apuro, en la jugada 20, ya no salgas nunca más del apuro, no puede ser clásica, ¿me entiendes? Tienes que tener un momento donde llegues a una jugada y tengas de nuevo por lo menos media hora o 40 minutos más para pensar, ¿me entiendes? Es claro, como yo no, lo no, veo. no, sí, 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 no, es válido, ¿no? Pero yo pensando un poco también de que, eh, tú y tu rival tienen la misma manera de administrar el tiempo, ¿no? O sea, tú puedes administrar tu tiempo y puedes decir si vas a llegar a un apuro extremo o no, ¿no? Y yo creo que No, está claro el que es manejo del parejo, tiempo parejo. también es sí, o sea, Está claro, en el Beblí cualquier ritmo es parejo, pero yo creo que sí, llamarle lenta o clásico tiene que ser que, tú sabes, que tú tengas, por ejemplo, el caso de los finales. Llegas a un final todavía que complicado, raro, donde hay sutilezas y hay que pensar y llevas ya 15 20 jugadas apuradas de tiempo y todavía lo que tienes son segundos. Eso no es clásica, ¿me entiendes?
tienes que tener por lo menos media hora para pararte a pensar en el final y volver a descubrir cosas que quizá no, que casi seguro no vas a tener tiempo de descubrir en el apuro, ¿no? A mí me parece que mínimo un control en la 40. Por eso yo pensé que ese ritmo de la FIDE, que es el que se usa hace años, ¿no? De hora y media para 40 y después media hora para finish, es como ya ahí está rozando el límite de lo razonable de las clásicas, en mi opinión, ¿no? Ya más que eso puedes hacer, pero se hace un poco más largo, teniendo en cuenta, okay, que hoy en día la gente sabe la teoría y no sé qué. Pero menos que eso, también me parece ya que es convertirlo un poco en ajedrez rápido. Claro, y es precisamente lo que más nos apoga, ¿no? El tema de que, ¿por qué tanto tiempo si al final es memorizar y si ya la gente, las aperturas están ahí, ¿no? Si hiciste tu tarea en casa, de cierta manera, no vas a tener que pensar tanto en la apertura, ¿no? Lo que Magnus dice, ¿no? Pero en fin, lo curioso es lo que hablábamos el otro día de que mientras más recortes el tiempo, más se beneficia el jugador más fuerte, ¿no? O sea, eso, y mientras más Sí, quites la teoría también, lo cual es curioso, ¿no? Y yo creo que, bueno, en general puede ser un sí, cambio ahí para hay toda varios la temas. gente. Eso de Sí. que mientras más quites tiempo, beneficia al jugador fuerte, surgió un poco con la saturación de variantes Mm, y con el hecho de que, tú sabes, lo que le pasaba a Manu, ¿no? Que chocabas contra un tipo que ajedrecísticamente es inferior a ti en diferentes facetas, porque Manu es ujú, más completo, tiene mejor intuición, entiende mejor, en general es mejor jugador, pero el otro tipo digamos, se le cuadra en un repertorio determinado, el tipo no quiere ujú. perder y es difícil sacar al tipo de ahí de la roca, ¿no? Y el tipo después en un momento en un desliz tuyo te podría llegar a golpear o mínimo puede forzar un tiebreak, una cosa así, y como mínimo te va a forzar a ti a meterte 6 meses, un año también preparándote como un loco y aprendiéndote un tarrajayal de variantes de memoria, que no es lo que quiere más, ¿no? Entonces, no sé si en realidad, en teoría, más tiempo debería beneficiar al más fuerte, ¿no? Porque es como que eliminas un poco el elemento del azar, ¿no? Digamos, si tú juegas un bullet, un tipo que es mucho mejor ajedrecista que el otro, pero el otro es rápido, lo que sea, la Pero diferencia no es mucha, ¿no? claro, el bullet sí es ya, creo que in extremis, ¿no? Yo creo que. Un blitz, digamos un blitz, que es como que está más el elemento ahí, no sé, es verdad que el jugador fuerte siempre es fuerte, pero tiene lógica pensar que como que hay más azar mientras menos tiempo. En cambio, Ujú. si pones 2 horas, un tipo que es superior, a la larga debe freír al otro. Pero ahí entra a jugar el elemento ese de las aperturas y de la gente refugiándose en, Sí, tú sí, sabes, es un una interesante preparación de esa debate. brutal. Ese Sí, debate es eso sí es interesante verdad. porque yo hay argumentos de los dos lados ahí. Eso sí es verdad, eso sí es ¿A verdad. quién Pero al final beneficia? el otro también tiene un argumento muy, muy fuerte, que es el tema de la preparación de las aperturas, ¿no? O sea, eh, Sobre todo para los matches, eso sí, que la gente se prepara como loco, ¿no? Hoy en día todo el mundo está bien preparado, pero claro, no es lo mismo para un match como se preparó Kariakin o el mismo Nepo o el mismo Garuana, ¿no? Pero yo creo que, bueno, en el caso de Manu también, lo que decía antes, yo lo veo que él como que se aburre un poco y quiere, tú sabes, no quiere definitivamente el modelo de vida de él, de disfrute y eso no es pasarse un año ahí viendo variantes para después tú sabes, tener los dos controlados y repetir las variantes y aprenderse las no cosas es de su estilo, memoria. es verdad. Evidentemente él no lo quiere. Y ese probablemente es el único camino si quieres tener algún chance en un match de eso. Entonces a mí me parece que por eso más bien él se quitó, ¿no? Y cualquier otra variante de esa él le sirve. Cualquier otra variante que no haya un estudio así tan extenso de las aperturas, ¿no? Eso sí es Exacto. verdad. Sí, y hablando de estudios extensos y demás, si tuvieras que pronosticar, un poquito de azar, obviamente, nuevamente, estamos pronosticando. Dos, dos preguntas en realidad. Ganador de candidatos y el próximo Magnus de la nueva generación, entre ellos Faustino, Ertogmus, Sobchiev y todos los jóvenes talentos que se te puedan ocurrir. Bueno, también de los que ya están ahí también, ¿no? Los Porque como candidatos dijo voy a Keimer, dar ya Keimer, él se considera un anciano también, ¿no? Entonces a mí, sí, los Keimer candidatos se considera un anciano. voy a hacer, voy a ser poco original y voy a dar a Fabi. No, Me parece que al este año flaco.
Si ganara alguien que no es Fabi, yo creo que puede ganar Sindarov. Voy a llegar a ese extremo. Voy a decir que si no gana Fabi, gana Sindarov. Tus dos favoritos sería Fabi y Sindarov. Sí, Sindarov es más como el inesperado, ¿no? Porque obviamente el el wild Naga card. es el otro. No, pero para ponerle un poquito de sazón al tema, ¿no? Pero Está me gusta súper bien. Sindarov, sí, me gustan los chances de Sindarov, porque es un tipo que evidentemente está en buen momento, desayuna, almuerza y come ajedrez, obviamente. Bueno, ahí lo hacen todos, pero hay quien lo hace un poquito mejor. Y hay quien lo me hace con gustan mucho sus chances, placer, ¿no? me gustan sus chances. Y en cuanto al sucesor de Magnus, dura la cosa, ¿no? De la generación joven, pero ya más vieja. Como tú decías, Keymes ya se considera el mismo, en ocasiones, el mismo se un considera un anciano, cuando anciano, se sí. compara con Con los Faustino que, y con con el Dogmus Roma y y todo esa eso. gente. Sí, y con el Dogmus. De la generación de esta de Keimer y eso, no sé, a mí siempre me ha parecido que Nodirbeck es uno de los más, que tiene más potencial, porque no porque lo está haciendo bien ahora, sino porque es un tipo que es como el más, es Se como el más parece a Magnus, persistente, ¿no? es como el más persistente, yo creo, mentalmente. Es el tipo que da la impresión de que no se va a rendir nunca hasta que no parta por la mitad de todo el mundo, ¿no? Tiene ese tipo de mentalidad, ¿no? Es difícil decir uno de ellos, ¿no? Porque entre Keimer, él, Pranananda, el mismo Sindarov o Bukesh, Origasi, es difícil decir, pero no sé, me parece que él tiene algo ahí que quizá lo puede distinguir un poco. No sé si va a bastar para dominar el estilo Carlsen, porque, bueno, lo hemos dicho mil veces, pero no es un secreto para nadie, ¿no? Que es un jugador especial, lo que reúne demasiadas cosas, ¿no? Y tiene sobre todo el toque ese es como un toque mágico, como tipo Messi, ¿no? Que es que Sí. igual puedes entrenar de 24 horas todos los días y a lo mejor llegas a ser igual que él, pero no, te falta el extra ese que se trae de fábrica o no se trae. No sé cómo llamarlo, es un talento ahí especial para el ajedrez, Sí. tipo, tiene esa facilidad, ¿no? Para comprender las cosas en el ajedrez rápido. No sé si baste para dominar, pero bueno, o no sé si baste para dominar como lo ha hecho Carlsen, como lo hizo Kasparov en su día, pero yo creo que puede distinguirse. Por supuesto, eso es una adivinanza ahí que estoy lanzando, ¿no? Es difícil decir lo que va a pasar con esa generación. Y de la generación más joven, a mí me gusta Faustino, la verdad. Me gusta Faustino. Yo decía antes que, por ejemplo, el Dogmus ahora es obviamente el más fuerte. Teniendo en cuenta la edad también, 14 años, jugador más duro que se ha visto, por lo menos en cuanto a resultados a esa edad. Yo no veo la gran diferencia. Yo jugué con ellos, la verdad que no los conozco del todo bien, pero no veo la gran diferencia entre él y Faustino ahora mismo. La hay, obviamente, un poquito más de nivel, pero son 2, 3 años de diferencia. Y me parece que Faustino tiene fácil el potencial para llegar, no a la edad de él y ser mejor que él ni nada de eso, sino viéndolo ya más a largo plazo, ser un jugador, tú sabes, de élite que tenga buenos chances de dominar, ¿no? Dentro de su generación y las generaciones cercanas. Yo creo que tiene un ajedrez bastante especial en el sentido de que, no sé, al Domu lo veo más como, no sé si es porque lo entrena Mamet, pero es como un tipo así más ¿Blofero? de cálculo ¿Te puro, parece? de buena Pero de hecho, preparación. No, la se parece preparación sí estoy de físicamente. acuerdo, pero en el cálculo se fue en varias, de hecho. O sea, cuando la atacaban se colapsaba muy rápido Erdogmus. De hecho, contra el mismo Sindarov en varias estaba colapsando. El punto es que Me me parece parece que más su Faustino estilo. tiene más el sello ese de Carlsen de comprender Sí, las sí, sí, posiciones sí. de manera general Sí, y, sí, sí. Eso y sí orientarse estoy. mejor en diferentes tipos de posiciones. Eso me parece la impresión que me da, Sí. ¿no? Obviamente, los jugadores que Sí, están tengo la misma percepción. en Es más formación intuitivo y su percepción, sí. es un poquito eh, más de ese estilo, me parece a mí, más del estirpe de Carlsen y un Karpov fue un tipo así, ¿no? Pero bueno, hay que ver Bueno, cómo vamos a avanza la ver cosa. También porque hay otros jugadores que el mismo lo, Andy,
súper joven también. Era lo que justo te iba a decir, ¿no? Que justo cuando Magnus le pone el sello a un jugador que puede llegar a ser su sucesor, usualmente no, no sé si lo hace de es una verdad o lo maldición. hace, lo hace a propósito para que no lleguen, ¿no? ¿Y a Eso quién es le dio la lo más. bendición ahora? ¿A Faustino En su fue? momento, no, en su momento, ahora le dio a Faustino y a En su Ardogmus, ¿no? Pero momento en su fue a momento Firuza, ¿no? a Firusha, claro, Y a y Firuza Firusha colapsó lo rápido, desgració. ¿no? Lo Y desgració. lo desgració. No, pero es que lo que le pasó al Iglesia es una bestia, ¿no? O sea, es bestial lo que el tipo ha hecho también en su momento, ¿no? Vamos a ver Faustino Sí, y claro. Ardogmus. Y hay algo que no se menciona más, pero siempre hablamos del tema ajedrecístico y claro, la gente se cree que, y siempre hablando con muchos que sí, que el ajedrez es mucho trabajo, estudio, entrenas por tu cuenta, pero hay una realidad que muchos no mencionan y es que la fatalidad económica, ¿no? O sea, tanto Faustino como Ardogmus tienen, creo que un apoyo bestial si no me Sí. equivoco. Tienen muchos sponsors y hay muchos chicos talentos que existen, no solamente en Latinoamérica y en Europa, ¿no? Alrededor del mundo hay muchísimos, pero si no hay un apoyo sistemático, no hay un plan, no hay un proyecto, pues es imposible, ¿no? Todos esos talentos, todos Sí. esas diamantes en bruto, por así decirlo, se quedan ahí sin pulir, sin ser descubiertos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que estos dos y muchos otros que mencionaste también, hay otros pues, de Uzbekistán, no me cabe duda que de Uzbekistán o de la India van a salir más también, que Mm. van a llegar y van a aparecer probablemente, y es por un apoyo, no tanto por su genialidad, sino por, que obviamente tiene mucho peso, ¿no? Pero es por el apoyo sistemático que está habiendo de muchos países. Y bueno, Faustino es como, se puede decir como una especie de sección, porque viene de Argentina, que es un país muy rico en el tema ajedrecístico, ¿no? Pero que obviamente no ha sido muy conocido por un apoyo sostenido al ajedrez en realidad, ¿no? Al menos no de la magnitud de la India, Uzbekistán o Rusia en su momento, ¿no? Y creo que eso es uno de los grandes motivos por qué estos jugadores podrían llegar a ser fácilmente de los mejores del mundo y es por eso, ¿no? También no se le puede quitar ese peso que realmente tiene el factor económico, ¿no? En realidad, porque si no, sin ello, ¿cómo llegan, no? Mucho Sí, no, talento y no. mucho todo, pero ¿cómo llegas a los Eso torneos? está. ¿Cómo le pagas a un entrenador? Sí, Es así se han complejo. perdido muchos que quizás ni conocemos ahora, pero que quizás fueron más talentosos que todos estos que hemos estado hablando Ujú. y que incluso algunos de los que han sido campeones del mundo, pero sí, no hay forma de avanzar si no tienes en un momento los medios, ¿no? Yo creo que actualmente, por la exposición que hay, o sea, la manera en que viaja la información y eso, todo el mundo se entera cuando hay alguien talentoso. Es más Sí, fácil llegarle a gente que te puede ayudar que hace quizás 30, 40 años, donde decir, hay un súper talento ahí en, no sé, en Cienfuegos en Cuba o en Arequipa en Perú, pero quién sabe, el tipo, no, nadie sabe que está ahí, ¿no? Tienen que ir a un es verdad. Panamericano y ganar y no sé qué, y aún así, en esa época era mucho más difícil. Yo creo que ahora por lo menos es más fácil en el sentido de que, claro, te ponen ahí, miren esta bestia, te ponen en Twitter y ya de momento te vio todo Sí, el la mundo. gente le da por apoyar y todo esto también, ¿no? Hay Exacto. muchas maneras, es verdad, es verdad. Vamos a ver cómo se dan Yo estos creo que niños más bien, futuros. en el caso de los jóvenes, hay que manejar ahí me da la impresión a mí de no ponerle tanta presión, ¿no? Porque Sí, es la lo que siempre le exposición digo a esa los es buena, pero padres. por otro lado también, o sea, una mente de un niño de 12 años, una cosa así que no está aprendiendo a vivir ahora, eh, yo trataría de cuidarlo de eso, ¿no? No exponerlo demasiada media y no sé qué, y la presión de que ahora es mejor en esto y ahora el récord de lo otro y no sé qué. Simplemente que haga su carrera lo más tranquilo posible, asegurarme de que tenga toda tú sabes, lo que lleva en cada momento en cuanto a entrenamiento, a guía, a los torneos, pero, o sea, tratar de protegerle el entorno y la mente en cuanto a que esté lo más relajado posible, disfrutando de eso sin las presiones esas que vienen con esos temas de las redes y de la exposición así a lo social, ¿no? Que de hecho fue lo que hizo Magnus en su momento, ¿no? Su mismo papá comenta de que siempre se enfocó mucho en que Magnus disfrutara y por eso iba con la familia para no sentir la ausencia de ellos. Exacto. Y hay muchos documentales. En el mismo documental que por cierto vi de Judith, muy bueno, te lo recomiendo, así que lo tienes de tarea para ver. Y lo tengo ahí. Probablemente lo vea hoy o mañana, si no, como Pero mucho. está bastante bueno y en realidad el padre también se enfocó en lo mismo, en que las niñas disfrutaran, ¿no? Porque ya si no hay un Sí, gusto, si ya de por sí tu hijo se siente, o hijo o hija se siente ya mal por perder porque le vas a regañar o le vas a decir algo,
No tiene sentido, ¿no? Que aprendan a manejar la derrota, pero que no aprendan a sentir de que la derrota es wow, o sea, el mundo se me Fin del acaba, ¿no? mundo. Están creciendo, ¿no? Ya cuando tengan Claro. 15 años ya le puedes zafar un ojo si quieres, ¿no? No, mentira. No es que recomiendes educación, pero bueno, eso es otra historia. Pero sí, eso, o sea, tratar de guiarlos y que vean que al final es un juego y está para disfrutar, ¿no? Ya quizás cuando sean más conscientes, bueno, y esa es otra historia, pero bueno, Sí. ya, como se dice, un podcast para adolescentes ya lo pensaremos en algún otro momento, pero para los niños que están comenzando es diferente la historia, ¿no? Y, y se vienen bien y cada vez más jóvenes. Ese niñito de la India de 3 años, eh, ¿Verdad? 3 años, mi hija Sí, veo que tiene. a los 5 años ya están ganando la AGM, no sé hasta dónde llegue eso. No, yo tampoco, ya sí, con 3 años ya, imagínate, ¿no? Ya, qué bestia, ¿no? Ya con 9 años, si alguien llega a ser gran maestro, entonces ya, ya está viejo, ¿no? Ya que con 8 años no eres MI, ya estás atrasado. Imagínate, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, por Dios. Pero algo que me gustó del documental de Judith y creo que le puede servir a mucha gente, es que todas las hermanas Polgart era literalmente, dice que trabajaban todo el día ajedrez, o sea, era que dinero que le daban, que conseguían o lo que sea, contrataban un entrenador digamos, de 10 a 1, después de 1 a 2 almorzaban, de 2 a 5 entrenaban, de 5 a 6 cenaban, de 6 a 10 de la noche seguían entrenando y después iban a dormir. O sea, era literalmente todo el día, ¿no? Todo el día. Y ahora cuando tú le preguntas a un niño cuánto entrena, o un padre dice, no, sí entrena, le dice, ¿cuánto? Media hora al día. No, no, sí, por lo menos en el ajedrez el camino es ese, no hay otro. El reto ahí es que el niño lo asimile, ¿no? Que diga, ok, sí, Sí. sí, yo estoy ok con esto. Sí, Esa es la sí, 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 pasión que que uno pueda da. sentarse En eso no puede llegar porque no hay y otra forma ahí de ponerle todas las horas esas si no estás ok y si no lo disfrutas. sentarte 3 o 4 horas a escuchar a alguien Y que te ellas está las tres explicando tenían eso, algo. ¿no? Curioso. Sí, Porque lo sí, lógico es que sí, sí. hubiera habido una que, ¿sabes? Una rebelde. Es otra cosa, ¿no? Por lo menos una o dos de las tres, pero las tres así que Quizás la época estuvieran ahí. también, ¿no? La Sí, época no había tantas opciones no había como hoy en día, ¿no? opciones, sí. El tema soviético, la mujer estaba pues, viviendo unas etapas diferentes a la que se vive hoy en día. Era muy diferente, ¿no? Muy, muy instructivo el documental, se los recomiendo a todos No, voy a para que verlo, lo voy a vean. verlo. Después lo Así comentamos. que quizás en algún punto vamos a invitar a Judith también, ¿no? Para que tú Sí, jugaste conmigo en varias ocasiones. yo jugué varias veces con ella, sí. Hemos tenido a la profe Susan por aquí. Decimos la profe porque, bueno, la Sí, la profe nos contó maestradora ahí de de la primera mano universidad. más o menos algunos detalles. Algunos detalles, ¿no? Que sería muy interesante tenerla nuevamente, pero bueno, vamos a ver cómo coordinamos. Pero sí, yo creo que esos detalles fueron muy importantes. Y como siempre, Master, hasta aquí llega nuestra charla. Ha sido como siempre todo un placer. Todo muy Dale, saludos. instructivo sobre el tema de los apuros de tiempo, los niños que vienen y demás. Pero antes ya de cortar y que la gente se entere que vas a volver a jugar el American Voy Cup, a jugar el, voy a Master jugar está clásico de furioso. nuevo ahora, así que Así que ese es el plan que ya le tengo, pueden jugar quitar la el vela a sus American santos, Cup. chicos. Voy a jugar el Blitz primero, el tradicional Blitz American Cup de todos los Ujú. años. Tú vas a tirarte también máster, ¿no? Yo creo que sí, si es que no tengo que dar clases ese día, pero en teoría sí. Jugamos el Blitz el día 2 y después el 3 al 13 empieza el American Cup. El American Cup, sí. Que lo Y hicieron después voy a precisamente jugar para que el flaco pueda jugarlo. Sí. Si no, no podía. después, después voy a jugar el freestyle en Grenke, el mismo que jugué el año pasado, el abierto, que va a estar Magnus y Ese todo es el mundo, a principio de abril. después del American Cup. Ah, Sí, como quizás el 12 semanas más o 2027, menos, 2027 me principio de animo a ir. abril. Y de ahí voy a Pero sí jugar quiero. En Menorca Nunca he jugado un uno. torneo de freestyle. Y creo que en freestyle he jugado solamente 3 veces en mi vida. Y ya, nunca más he jugado más. Así, y fueron 3 partidas de entrenamiento. En Mm, Búyate, vamos para allá para Sí, no, Grenke. no, me encantaría jugar eso y ver qué tal es ese ajedrez. Completamente diferente, ¿no? Pero no, es que no puedo más, no tengo papeles. Y no estoy diciendo para que Ice venga, sino porque estoy en el proceso de la espera de la green card. Entonces, es por eso que no puedo viajar todavía, ¿no? A veces que me agarre Ice en el aeropuerto El año ahí. que viene, Ya, no, entonces. yo soy abide to the law, como dicen, ¿no? Yo respeto la ley y todo lo que sea será. Y bueno. Nada, basta, como siempre, para hacer. People, nos vemos en la próxima. Dale, Déjanos sus comentarios. dale, Nos saludos a vemos. la gente. Bendiciones.